Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hola, Mauro, buenos días. No sé si me escuchas bien. Si no tienen audio o no tienen cámara, igual pongo el chat para que puedan escribir ahí y me digan si me escuchan bien, por favor. Buenas tardes, sí, se escucha bien. Ok. Yo les digo buenos días y allá con ustedes ya son las 12, se me olvida. Bueno, no sé si leyeron la descripción en un principio. Yo vivo en Mexicali, Baja California. Acá son 2 horas de diferencia con el centro del país. No sé dónde vivan ustedes. Si quieren compartir. Sí. Buenas tardes, son las 12:04, vivo en Oaxaca. Ok. Itzayana, ¿de dónde eres? Yo del Estado de México, igual son las 12:05 acá. Ok, gracias. Bueno, hasta el momento, Mauro, de ti sí me acuerdo porque has entregado todos tus trabajos muy bien y por los correos, ¿no? De que no se podía accesar. Em, no sé si ahorita tengan alguna duda en las actividades que llevan de esta semana o de la anterior y igual las podemos aclarar. Yo no por el momento. Ok, Gracias. sí, gracias. Itzayana, no sé si tienes alguna duda. No, yo tampoco, todo ha sido muy claro, gracias. Ok, muy bien. Bueno, igual no sé si ya vieron los videos anteriores, si no igual, comúnmente repito algunas cosas porque hay veces que sus compañeros van a lo mejor teniendo algunos errores frecuentes y yo les voy sugiriendo, ¿no? Vean el video tal, de la semana tal, para que nos vean todos, porque muchas veces no los ven. Aunque me digan que sí los ven, yo sé que no por las visitas que tienen, ¿no? Em, entonces también por ese lado, pues repito algunas cosas por si ven el video nada más de esta semana, el de hoy, por ejemplo, les queda un poquito claro algunas de las situaciones que hemos visto desde el primer video de la primera semana. Entonces tenemos que ir como que aclarando algunos puntos para que no tengan a lo mejor ese error. Como te digo a ti, Mauro, pues sí me acuerdo y tus actividades pues las has entregado bien y la nomenclatura bien, que muchas veces en eso es donde falla la mayoría. En la nomenclatura me ponen cualquier otra cosa menos lo que se ha indicado, ¿no? Me pueden poner su nombre, actividad 1, actividad 2 y no es lo indicado. O al final la nomenclatura que viene de números y letras me lo cambian por el grupo que tienen y tampoco es lo que debería. Hay otra situación que también a veces pasa, que por ejemplo ponen lo que sería permítame tantito. Ya, lo que sería, por ejemplo, al final, al momento de ustedes descargar el documento, se guarda diferente a como debería, ¿no? Los números del final vienen con espacios, con guiones bajos, y también lo han dejado así. En el grupo anterior hubo frecuente ese error hasta que un muchacho me dijo, es que yo lo descargo y así se guarda solito, yo nada más le pongo el nombre. Pero pues si nos damos cuenta a cómo viene la nomenclatura, no está indicada de esa manera, ¿no? Entonces, para ir viendo esos puntos. Eh, que más que nada, a veces es el único error que tienen. De hecho, una compañía de ustedes es el único error que tiene y me pregunta, ¿no? Que cuál es la manera adecuada. Entonces, les sugerí ver los videos y pues igual leer un poquito con más atención las indicaciones. También en ese punto hay que recalcar, ¿no? O que ustedes pongan en cuenta mucho eso porque nosotros nos conectamos pues 2 veces a la semana, estamos por mensajes, pero hay personas igual dentro de sus actividades viene como hacer preguntas efectivas, ¿no? Porque a veces sí me ponen ejemplo, ¿no? De que no entiendo qué es lo que tengo que hacer, me puede explicar y es todo, pero no entienden en qué punto, no están revisando ninguna información o se pierden un poquito. Hay gente que, por ejemplo, termina la semana 1 sus actividades, las envía, vamos a la semana 2 a avanzar, pues antes de que termine la semana 1 avanzo mis actividades de la semana 2
las quiero enviar y no se mandan, entonces me mandan mensaje, ¿por qué no me dejan enviar mis actividades? Y se molestan, ¿no? Pero pues también ahí viene semana 2, ¿de qué fecha a qué fecha? No les va a permitir subir ninguna otra actividad si no están dentro de la fecha. Si nos pasamos de la fecha, es lo mismo. Trae de qué día a qué día empieza y termina la semana. Si nos pasamos, solita la plataforma va a cerrar esas actividades. Hay veces, no sé, les comento, no sé si vieron los videos, pero por ejemplo, yo solamente les reviso las actividades integradoras. Entonces, cuando ustedes quieren, suponiendo que ahorita estén queriendo hacer las actividades de la semana 1, yo les habilito lo que sería las actividades integradoras 1 y 2 y se molestan también a veces porque quieren hacer las actividades formativas y no están habilitadas. Yo no tengo esa facultad para habilitarles las actividades formativas, ni el foro, por ejemplo, que también se cierra. Yo les sugiero, por ejemplo, si estamos ahorita en la semana 2 y me solicitan habilitarles extensión de tiempo para poder entregar sus actividades de la semana 1, que ven que en la semana 1 era mucho de escribe en el foro, toma captura de pantalla y colócalo. Para no dejar ese espacio en blanco, pueden usar el foro de la semana 2 para poner el comentario, tomar la captura y ponerla ahí, para que tengan a lo mejor un poquito más de evaluación, porque también si la entregan a tiempo, no pueden tener la misma evaluación que tienen sus compañeros que entregaron en tiempo y forma las actividades. Entonces, más que nada es eso, ¿no? Igual como les digo, si vieron el video 1 y el video 2 de la semana, bueno, cada video les voy repitiendo, ¿no? Pero en eso sí hice un poquito de énfasis porque revisamos el porcentaje de evaluación de todas sus semanas. Entonces, ahí les hice mucho también como, pues mucho énfasis más que en la semana 4 traten de entregar sus actividades, eh, pues lo más completa posible, ¿no? El proyecto integrador, por ejemplo. ¿Por qué hago más énfasis? Porque muchas veces lo dejan de enviar. Ya en la semana 4 como que están cansados o se confían de que ya la semana 1, 2 y 3 hice mis actividades y en la semana 4 ¿qué pasa? Que ya no le echo ganas porque pues ya hice mucho, ¿no? Ya para qué. Entonces, por ejemplo, si ya estamos en, como les digo, en la semana número 4, el proyecto integrador, se lo repito, vale el 30% de toda su actividad, de toda su calificación final. Todas sus actividades al final les tiene que dar un 100%. Entonces, ¿qué pasa si a lo mejor hoy en la semana 3, al sumar todas esas actividades, no me va a alcanzar el porcentaje para que yo saque un 6? El 6 es el mínimo evaluativo, tanto en sus actividades como al final del módulo. Entonces, el proyecto integrador solito vale 30% de toda su evaluación final. Entonces, si sacan un 10, van a tener ese 30%. ¿Y qué pasa también con el proyecto integrador? Que lo hacen demasiado sencillo. Y es lo que igual en la sesión anterior les comentaba. Hay veces que vienen algunas preguntas, que te hagan una reflexión, que pongan su opinión. No es como que con ustedes, ¿no? Porque todavía no lo hacen, sino con generaciones anteriores es lo que he visto, ¿no? Que por ejemplo en el proyecto integrador me ponen, y en todas las actividades, ¿no? A lo mejor les digo, pon una reflexión y me ponen 5 palabras, 4 palabras, y eso no sería una reflexión, ¿no? Bueno, entonces en el proyecto integrador viene igual un formato que ustedes tienen que llenar con la información solicitada. Yo creo que a veces hasta la actividad uno me la hacen más extensa que el proyecto integrador. Y eso que van empezando, ¿no? El proyecto integrador es porque ustedes ya tienen pues mayor información, ya saben cómo manejarlo. Es igualito, o sea, es un formato y llenar solamente lo que se está solicitando. Pongan atención porque a veces si viene, por ejemplo, no sé, en media cuartilla, redacta lo siguiente, ¿no? O pon una reflexión o una conclusión de 6 a 8 renglones. Y me ponen 2, te dice media cuartilla, me ponen igual 5 renglones. Entonces, pongamos detalle a esas indicaciones que se les están dando, igual en las actividades que van ahorita y las que van a tener en un futuro,
tengan ese cuidado, ¿no? De poner la atención adecuada para que tengan la evaluación que, pues, que se merecen, porque igual se están esforzando y todo, pero a lo mejor por hacerlo más a prisa o por no darse los tiempos adecuados. Y ahorita, pues, les voy a decir, me incluyo en algunas situaciones, por ejemplo, que en algún momento no tenía ese detalle, ¿no? A lo mejor el leer las instrucciones, pues me salto pasos. Ahorita que hago, pues ya sé que no debo de hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se afecta a lo mejor en mi evaluación y entonces tengo que seguir las indicaciones que se me están dando. También, por ejemplo, ¿en qué más es? Creo que serían como los puntos más relevantes. En la semana 4 también hay dos foros en la semana 4. El foro aprendiendo, que es el que ustedes están viendo durante la semana 1, la semana 2. También en la semana 3 y en la semana 4 va a haber un foro aprendiendo, que es donde ustedes aclaran dudas, que no es evaluable. Igual al ingresar aquí, no, muchas veces tienen miedo de que, pues es que si no puedo entrar, entonces me van a quitar evaluaciones. No se les quita evaluación si no ingresan, ¿ok? Si ingresan es al contrario, se les da un puntaje al final de su módulo para que su evaluación suba más. Entonces, les digo, en la semana 4 hay otro foro aparte que se llama foro integrador. Ese foro sí es evaluativo. ¿Y qué pasa? Que si no ingresan, por ejemplo, a las sesiones, no leen las indicaciones, se van de filo con que hay otro foro, no se evalúan, ni me meto. Entonces, tampoco sería ese punto. Y también hay algunos que dicen, el foro de acá y el foro de acá, pues me voy a meter, voy a saludar y ya. Y no leo todas las indicaciones. En las indicaciones es muy preciso cómo tienen ustedes que interactuar durante toda la semana. Es muy sencillo, igual la siguiente semana ya se los voy a ir desglosando, pero es la diferencia, ¿no? De que un foro no se va a evaluar, el otro sí. Si no presto atención ni me meto o escribo cosas que no deben de ir en ese foro y es como si no hubiera escrito nada. Es igual que cuando están entregando a lo mejor algunas actividades que no son las que deberían o corresponden a lo solicitado. Ese es otro punto, ¿no? Por ejemplo, también les había comentado que si me entregan una actividad equivocada, bueno, primeramente traten de entregar sus actividades de lunes a miércoles, a jueves más tardar. ¿Para qué? Para que yo se las pueda alcanzar a evaluar y ustedes se den cuenta y yo también, ¿no? En dado caso que me entreguen una actividad equivocada, ustedes se dan cuenta y la pueden corregir los siguientes días de la semana que queda, ¿no? Por ejemplo, que hoy les termine de revisar y a lo mejor, no sé, Guadalupe, por ejemplo, me entregaste una actividad cargada diferente, ¿no? En vez de cargarme la actividad número 3, me cargaste la 1 y te equivocaste y yo no te puedo evaluar esa actividad porque no corresponde, ¿no? Entonces te vas sin evaluar, tú puedes ver la retroalimentación que te di y ya te das cuenta así de chin, me equivoqué. Entonces tú todavía tienes sábado, domingo, parte del viernes para poder corregir esa actividad que mandaste y poder ser evaluada nuevamente. ¿Cuándo se pueden corregir las actividades? Solamente cuando no tienen una calificación aprobatoria, ¿ok? Porque hay veces que a lo mejor sacan un 8 y la vuelven a hacer en lo que se equivocaron y la quieren subir otra vez para sacar el 10. No es posible, y ya no se puede evaluar otra vez. Solamente si, por ejemplo, no alcanzan, a lo mejor, y si la hicieron, pero no completa y sacaron 5, entonces la puedo volver a hacer, la vuelvo a cargar, se me vuelve a evaluar y ya puedo tener una calificación un poquito más alta. Hay personas, por ejemplo, que la semana pasada yo creo que subieron sus actividades en fin de semana y como les había comentado desde el video número 1, eh, sábado y domingo no son laborables. Entonces, hay veces que yo ingreso domingo y califico, hay veces que no me es posible y no ingreso. El día lunes se tendrían que evaluar sus actividades, ¿no? Entonces, hay personas que las mandan entre sábado y domingo y las mandan mal. Me han tocado muchas actividades que están mandando solamente con capturas de pantalla. En el video anterior les explicaba, ¿no? También, por ejemplo,
Viene la actividad, viene parte de las indicaciones y dice qué voy a entregar y por ejemplo decía, ¿no? Captura de pantalla de este punto, este punto, este punto, este punto. Entonces la persona que me entregaba su actividad solo era un Word y tomaba esas capturas de pantalla. A más abajito de qué voy a entregar estaban las indicaciones, se encuentra el formato que tenemos que descargar para enviar esa actividad y la nomenclatura correcta. Entonces se quedan hasta ese paso. ¿Qué pasa después de la nomenclatura correcta? También viene ahí un punto, ¿no? De que si tienes dos nombres, solamente coloques uno. También se lo están saltando. Entonces, siempre es paso a paso. Si yo les voy leyendo la actividad, hay veces que les digo, yo creo que a lo mejor tendría que estar redactado un poquito diferente a mi punto de vista, como yo lo comprendería mejor, ¿no? Pero si le ponen atención y si leemos primero las instrucciones y luego trabajamos, lo vamos a entender muy bien y vamos a entregar las actividades como deberían de ser. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me mandan sus actividades en fin de semana y la mandaron mal? Ahí ustedes me tendrían que pedir o solicitar más bien extensión de tiempo para poder elaborar nuevamente sus actividades y volverlas a subir, cosa que no ha pasado y solamente vamos a ir una semana atrás, ¿ok? Por ejemplo, en esta semana 2 me pueden solicitar extensión de tiempo de la semana 1 solamente. Si ya nos vamos a la semana 3, ustedes solamente me pueden solicitar extensión de tiempo de esta semana número 2. En la semana número 4, lo mismo, me solicitan extensión de tiempo de la semana 3. Pero ¿qué pasa después? Ya no hay semana 5. Entonces, para extensiones de tiempo de la semana 4 ya no hay. O sea, ahí no se pueden otorgar más bien, porque ya no tienen ustedes más actividades que elaborar. Solamente a mí me dan 2 días, lunes y martes, para evaluar y para entregar todas las calificaciones. Entonces, ya no se podría otorgar extensión de tiempo para el proyecto integrador, por ejemplo. Traten de ir avanzando y pues elaborar si tienen tiempo, por ejemplo, ahorita que está en la semana 2, ya entregué mis actividades, me meto a la semana 3, empiezo a elaborar mis actividades, abre el lunes, las cargo, me voy hasta abajo, ahorita vemos lo de las encuestas de opinión, las respondo, visualizo la semana 4 y a lo mejor ahí puedo empezar a trabajar en mi proyecto integrador. ¿Para qué? Para que no tengamos a lo mejor ese desfaz, si nos equivocamos en algo, si se nos hace extenso, si tengo dudas, o a lo mejor se me hace bien fácil. Y aún así, el día lunes que abre la semana 4, subo mi proyecto integrador sin ningún problema y ya no tengo esa preocupación de que me enfermé, se fue la luz, el internet falló, que sí puede pasar, ¿no? Pero a lo mejor tengo más tiempo para yo buscar otras alternativas y entregar esa actividad con tiempo. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, si no, igual nos vamos a la actividad número 4 para sacar ejemplos de lo que igual les estoy comentando y ver un poquito de la semana número 3. Gracias, Mauro. Bueno, les voy a compartir pantalla. Entonces, vamos para acá. Ok. Todo eso que estaba hablando, si no han visto los videos anteriores, bueno, aquí los avisos recientes siempre les digo que los revisen todos los días, ¿no? Al ratito les voy a poner otro recurso, entonces para que lo puedan checar en este lado. Y aquí viene, actividades y evaluación. Ahí ustedes van a ver el porcentaje de evaluación que tiene cada actividad y al final que suma su 100%. Por si tienen alguna duda, ahí lo pueden aclarar. También los tiempos de evaluación. Si ustedes entregan su actividad, por ejemplo, hoy, ¿cuánto tiempo tengo yo como su asesor virtual para poderles calificar? ¿Ok? Entonces, el foro novedades, como les he dicho, es lo mismo que está aquí en avisos recientes, está en este foro. Y la pizarra de sesiones, pues ya saben, ¿no? Los videos y los links. La semana 1 ya cerró. Hoy, si necesitan extensión de tiempo, mándenme mensaje. Hoy solamente porque mañana y pasado no les aseguro que vaya a ingresar. Y pues, como les digo, ya en la siguiente semana ya no se puede. Voy a mover tantito de aquí. Ok. Entonces, en la semana 2
pues ya vimos todos los recursos que tenemos. El foro aprendiendo, ese es otro punto. En el foro aprendiendo es otra parte del espacio abierto para el aprendizaje, como son las sesiones. Ahí viene redactado que no es evaluable. Y en cada semana es lo mismo, ¿no? Pero si, por ejemplo, somos un poquito constantes y nos metemos también al foro, como a las sesiones, al final, como les digo, es un porcentaje que se les asigna a ustedes como, hagamos de cuenta como puntos extras. Entonces, es lo mismo, en los foros aprendiendo como en las sesiones. No se les va a quitar porcentaje de su evaluación si no ingresan, pero si ingresan desde la semana 1 hasta la semana 4, pues sí va a contar como parte de su evaluación. Entonces, tenemos las actividades. Me voy a ir tantito a la semana número 3. Igual les digo, no sé si ya vieron el video, pero bueno. Aquí tenemos la semana 3, el foro aprendiendo como en cada semana, como les decía, y tenemos las actividades de la semana 3, que sería las 5, las 6, mis 2 actividades formativas, actividad socioemocional y tu cuestionario socioemocional. Si me quedo hasta ahí, nunca voy a ver el contenido de la semana 4. ¿Por qué? Porque siempre omiten, no todos, pero muchos sí omiten esta otra parte. Ahí está. Está bajito, y ni siquiera está en otro lado, está ahí luego, luego. ¿Qué dice? Es importante contestar las encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. Y al decir esto, son estas encuestas, no es este cuestionario, ¿ok? Son estas encuestas que están abajito. Nos vamos a ir así como en secuencia, así tal cual viene la semana, recursos, actividades, así. Vienen encuestas, son las que están aquí abajo. Si yo no contesto estas 2 encuestas, el contenido no lo voy a ver. Voy a ver nada más la fecha, por ejemplo así. Al momento de desplegarla no va a tener nada. ¿Y qué pasa? A veces, como les digo, no estamos en la semana 4, ya estamos a jueves, a viernes, y ahí es cuando ya me mandan un mensaje y me dicen, ¿qué pasó? Que no tiene contenido la semana 4, ya no hay actividades que elaborar, etcétera. Y a veces me voy corta, ¿no? Porque a veces ni es el jueves ni viernes, me escriben hasta el sábado. Y como les digo, a veces pues yo no ingreso hasta el día lunes y ya me doy cuenta de que nunca hicieron el proyecto integrador porque no contestaron las encuestas. A veces también es otra parte que me manda un mensaje, es que no lo veo, y yo no, pues contesta las encuestas. Ya las contesté y no se ve. Están o ¿dónde están? Y ya les explico, ¿no? Está en la parte de abajo, es en color verde hasta el final de la semana 3. No es que no están, no es que ya las vi, es que, o sea, cosas así que no les puedo explicar tanto por mensaje. Lo que puedo decirles es cuando vayan a ver el video tal y la semana tal, y ahí se les voy a explicar, para que vean a lo mejor en qué parte precisa se encuentra. Pero como les digo, es más el leer las indicaciones y seguirlas tal cual. No hay forma de que se pierdan ustedes, ¿no? Por ejemplo, ya en la semana 4, pues ya la voy a poder ver el contenido total. Sí contesto estas encuestas, ¿ok? Bueno, regresamos a la semana 3. Acá está. Si estamos en la 3, ya me perdí. Sí. No, a la semana 2 estamos acá. A la actividad 4. Ok. La actividad 4 dice, ¿cómo comunicarse con los agentes educativos? Voy a leer el contenido. Dice, el proceso de comunicación tiene como finalidad la transmisión de un mensaje. Para que este proceso sea efectivo, el mensaje debe ser dirigido al interlocutor, indicando con claridad, precisión, lo que queremos comunicar. En una institución educativa presencial, si tienes dudas sobre si tienes dudas sobre cómo harás una tarea, le preguntas al profesor cómo elaborarla. Si tienes dudas acerca de un trámite, tu pregunta debe ser dirigida al personal de la administración para que te oriente. De este modo, consultando a las personas indicadas, obtienes respuestas pertinentes y evitas perder el tiempo. Lo mismo pasa en el sistema de aprendizaje en línea, como Prepa en línea CEP, donde cada figura y cada área tiene diferentes funciones, por lo que es importante que las conozcas para acercarte a la persona indicada. Muchas veces también me hacen preguntas que no me corresponden a lo mejor a mí, ¿no? Como que, ¿qué documentos me hace falta entregar? Yo no tengo esa información.
Que si a lo mejor hay un tipo de beca, tampoco tengo esa información. Si les pueden hacer una constancia de estudios, tampoco tengo esa información. Entonces, sí es importante que ustedes sepan a quién dirigirse para ciertos tipos de cuestiones, ¿no? Que a ustedes se les indique. Entonces, como les digo, por ejemplo, pues yo voy a evaluarles sus actividades y pues tenemos que revisar qué persona me va a apoyar en qué cosas, ¿no? Igual y les puedo orientar como que, pues dirígete con cierta persona, pero cada uno tenemos una función diferente. Entonces, el propósito de la actividad dice reconocerás a las figuras que conforman la comunidad de aprendizaje, así como las áreas administrativas de Prepa en línea CEP, con la finalidad de identificar a dónde puedes dirigir tus dudas para que puedan apoyarte. ¿Qué es lo que van a necesitar? Es lo que les digo a veces que ahí nos quedamos o en qué entregaré, ¿no? Para realizar esta actividad debes ser capaz de, y viene, reconocer las funciones de figuras de apoyo y de las áreas administrativas de Prepa en línea CEP. Luego, identificar los tiempos para recibir una respuesta y usar un procesador de texto. ¿Qué entregarán? Dice un documento elaborado en un procesador de textos en el que señales la función de cada figura de apoyo, así como recomendaciones para los casos planteados. En esta parte es donde muchos se quedan y por ejemplo aquí dicen, pues busco las figuras de apoyo y qué es lo que va a hacer cada uno y así tal cual me ponen en Word y me ponen el texto o a veces hasta una captura de pantalla del recurso donde encontraron esta información. Y eso no se está solicitando, ¿ok? Sino más abajito es lo que les digo, se saltan esta otra parte y omitimos muchas cosas. Dice, ¿cómo lo realizaré? Lee con atención todas las instrucciones, haz clic en el enlace, cómo comunicarse con los agentes educativos para descargar el documento. Aquí también, si lo vemos desde una computadora, desconozco cómo se ve en el celular, pero si lo hacemos desde la computadora, siento que a veces al principio es un poquito confuso porque dices, da clic en el enlace y pensamos que a lo mejor va a venir un icono para descargar o algo diferente y es el mismo texto, ¿no? Que pasamos el cursor, cambia de color y le damos clic y nos va a descargar el documento en el cual tenemos que trabajar, modificar para tener la evaluación. Entonces vamos a tener aquí el documento, hacemos clic, se descarga. Y ahí están todas las indicaciones o las preguntas a las que tenemos que dar la respuesta. Luego viene, una vez que tengas integrado tu archivo, guárdalo en tu equipo de la siguiente manera. Y este es donde les digo, a veces se sigue cometiendo el error de la semana 1 hasta la semana 4. Y yo creo que si inicia módulo 1, pues seguimos con la misma, ¿no? De tener ese error. Entonces, vamos a tener siempre cuidado con las indicaciones que se me vayan a dar. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento mi actividad no sea revisada porque no está enviada como se está solicitando. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita vamos a la mitad, ¿no? Entonces, este módulo es más que nada para que aprendan cómo hacer sus actividades, dónde se encuentra el formato para que ustedes la elaboren, cómo voy a guardarla y se vayan ubicando más, ¿no? Muchas veces también me preguntan, o yo he visto, ¿no? En los mismos foros, que algunos compañeros que a lo mejor no están bien informados dicen, pues es que no importa si no pasas, porque nada más es como para que aprendas. Y no, si no entregas todo, o si no sacas un 6 por ejemplo, que les digo que es el mínimo probatorio, no importa, de todas formas vas a pasar. Y no es así. O sea, si tienen que sacar su calificación aprobatoria y entre más alta sea, pues es más probable pues que se queden en el cupo que hay. No los espanto, ¿no? Pero sí no se conformen con, a lo mejor saco el 6 y ya, o apenitas alcanzar el 6. Entonces, traten de tener ese cuidado en todas las actividades que vayan a realizar y ya más adelante también tener el detalle, ¿no? Porque les comentaba también, ahorita en este módulo siento yo que no es tan complicado, que muchas de las actividades son de poner ¿cómo se llama?
bueno, retroalimentaciones o su forma de pensar o tú qué harías en cierto caso o qué opinas de esto, conclusiones igual personales. Siento que son a lo mejor para mi punto de vista actividades más sencillas. Nada más que pues dar una respuesta que sí sea pues completa, ¿no? Como les digo, no dos, tres palabras, sino poner algo más completo y es un poco más sencillo. Entonces, cuando ustedes ya tienen que a lo mejor basarse en algo un poquito más complejo, pues sí necesitarían poner a lo mejor en una investigación, tipo de voy a ver un libro y voy a sacar de ahí cierta información. Lo importante es ya cuidar la bibliografía que vayan a poner. Ahorita en el módulo que tenemos no es necesario, pero ya más adelante que estén en otros módulos sí es importante que pongan la referencia de dónde tomaron esa información para que no vayan a pues a caer en que estamos cometiendo plagio cuando no sea de esa manera, ¿ok? Entonces, ahorita lo importante es que sí sepan el paso a paso de cómo tienen que realizar sus actividades. Entonces, como les decía, aquí tenemos un problema grande porque sí es muy frecuente que se equivoquen en lo que sería la nomenclatura. Entonces, aquí tenemos el ejemplo tal cual, dice, ¿cómo guardarlo? O sea, a veces, como les digo, ni siquiera dice esto equivocado, ¿no? Sino me ponen a veces todo el nombre de la actividad. ¿Cómo comunicarme con los agentes educativos? Así me lo guardo. No es lo correcto. Entonces aquí viene el ejemplito, dice apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, y esta serie de números y letras se los he explicado, ¿no? Que es el módulo 0, lleva doble 0, semana 2, actividad integradora 4. Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo paso al módulo 1, estos dos ceros van a cambiar, va a ser 0, 1. Si cambio de semana, esto va a cambiar a la semana 1, 2, 3, 4. Y en la actividad integradora va a ir cambiando también de la 1 a la 6. Y al final en el proyecto integrador también va a cambiar esto. ¿Eso para qué sirve? Para también ustedes lo identifiquen. Al momento de mandarme actividad 4, pues voy a mis archivos, busco el que dice mi nombre y al final el que dice el 4 y leo que sí sea la semana, ok, el módulo sí, entonces copio o bueno, arrastro y pego en donde se me está solicitando para subir la actividad. Y ya no me estoy equivocando con que mandé la actividad 1 en vez de la 4, la 2 en vez de la 3, así. ¿Ok? Entonces es para que ustedes también diferencien y nosotros también sepamos. A veces desde que ya veo que está mal guardado, lo abro y a veces está correcto y me siguen poniendo actividad 1 aquí. Pero pues como les digo, ya es porque no están prestando la atención indicada. ¿Qué pasa si descargo mi actividad y viene guardada bien rara? También aquí si ven paso el cursor, se puede copiar esta información, pego y ¿qué hago? Cambio con mis datos. Por ejemplo, contigo, Guadalupe. Vas a poner aquí nieblas, empezando con N mayúscula, continuamos con minúscula. Vamos a poner Solórzano, empezando con S mayúscula, continuamos minúsculas, pegadito aquí el guión bajo, sin ningún espacio aquí, ni entre apellidos. Y vamos a poner tu primer nombre, que sería Guadalupe. Entonces empezamos con G mayúscula, continuamos minúsculas, pegadito de nuevo, otro guión bajo, y esto tal cual, M00, S2, A y 4. ¿Qué pasa si te llamas también Idalí? Aquí dice, en caso de que tengas más de un nombre, escribe únicamente el primero. ¿Ok? Porque a veces me ponen los dos nombres completos y no sería la nomenclatura correcta. ¿Qué pasa si pongo todo en mayúscula? No está correcto. ¿Qué pasa si pongo todo en minúscula? No está correcto. ¿Qué pasa si no cambio esto de aquí? Tampoco está correcto. Entonces tenemos que cuidar esos detalles, ¿no? ¿Qué pasa si me dejan un espacio aquí o me ponen otro guión? Tampoco está correcto. Ni si me dejan espacios entre todo esto, tampoco. Entonces, está creo que muy bien explicado aquí cómo lo tienen ustedes que guardar, pero a veces, como les digo, no sé, no sé por qué lo modifican completamente a como se les está solicitando. A lo mejor pues nos saltamos esa indicación porque
Lo entregué el domingo a la noche y apenitas alcancé, ¿no? Entonces vamos también a que ustedes se adecúen un poquito. Muchas veces dicen, me gusta esta modalidad porque pues no tengo que ir, no hay horarios, pero no por eso descuiden tanto las entregas de sus actividades, ¿no? No hay horarios, pero ustedes pueden adecuarse a lo mejor, no sé, Mauro, por ejemplo, tú que digas, yo trabajo en las tardes, pues en la mañana le voy a dedicar 1 o 2 horas a la escuela. O a lo mejor trabajo en las mañanas, pero tengo oportunidad, pues entre ratitos o en la tarde, ya que me desocupo. Yo sé que todos tienen actividades a lo mejor diferentes, que algunas pueden ser mamás, a lo mejor los niños están chiquitos, desconozco, pero vamos a buscar un tiempo, ¿no? Si cuando se duerme o cuando va a la escuela, entonces vamos a tratar de esforzarnos un poquito más. Hay gente que dice, no, pues yo en la noche hago mis actividades ya que todos están dormidos porque ya nadie me molesta. Pero pues también el desvelo, ¿no? Pero vamos a ir, como les digo, adecuándose a como a ustedes se les acomode mejor. Siempre y cuando pues traten de cumplir con todas sus actividades, de designarle algún tiempo y espacio, porque a veces, ¿qué hacemos? Pues lo hago en la cama. ¿Y qué hago en la cama? Pues me da sueño y me dormí y ya no hice nada. Tampoco sería lo ideal, ¿no? Si a lo mejor hay alguien que diga, pues no, a mí no me afecta o no me afecta escuchar música mientras trabajo porque me concentro más. Hay gente que es al contrario. Entonces, cada uno aprendemos diferente, ¿no? Pero el punto es que si traten de leer las indicaciones súper bien y entregarlo todo como debe ser. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, la rúbrica de cómo se va a evaluar? Cada actividad va a tener su propia rúbrica, que son a lo mejor puntos similares que se van a estar revisando, pero sí es algo similar. A ver, voy a abrir el chat tantito. ¿Ven la hoja que está aquí en PDF de la rúbrica? Es que a veces no se ve. No sé si me pueden decir si la ven. Sí, sí se ve perfectamente bien. Ok, gracias. Es que a veces tengo que dejar de compartir y volver a compartir porque no se ve. Mm, Gracias. Le voy a hacer otro un poquito más grande y ya, para que se vea bien. Ok, como les digo, se evalúa se evalúa en todas sus actividades lo mismo, que sea lo cognitivo y ahorita les voy a ir explicando, ¿no? Por ejemplo, en este punto sería lo cognitivo y tenemos estas casillas, que es como va a ir su evaluación, eh, el porcentaje a lo mejor que se les va a asignar, ¿no? Ahí dependiendo, no eh, por entregarla van a tener ustedes el 100%, si no hay puntos a evaluar. En este, por ejemplo, siempre les explico el nivel experto, el aceptable y el que requiere apoyo. Muchas veces se quedan en la segunda vez es que es capacitado, pero me voy así para no leerles absolutamente todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta actividad 4 dice, en experto reconoce claramente las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación según los casos que se presentan, así como los espacios para hacerlo. Luego, redacta todos sus mensajes de manera clara, respetando las normas de comunicación virtual. Y al último, responde a las preguntas que se presentan de forma concisa y objetiva e identifica claramente los elementos para generar preguntas, así como la información personal que deben incluir los mensajes. Entonces, esto sí sería lo importante. Se me ha olvidado decirles algo. Por ejemplo, aquí la información personal, sí se han dado cuenta que cada vez que yo les mando, por ejemplo, una retroalimentación, escribo en los foros, en las sesiones, les comparto algo, al final pongo mi nombre, asesor virtual y el grupo. En el foro, por ejemplo, pasa de esa manera. Al final pongo mi nombre, asesor virtual y mi grupo. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. ¿En qué? En el foro por el momento. En el foro pueden poner su aportación y al final poner su nombre completo. Yo sé que al principio viene y conmigo también, pero al final ponen su nombre completo siempre y cuando también cuidando mayúsculas, minúsculas,
al fin, abajito de su nombre pueden poner aspirante prepa en línea C y su grupo. Así como yo lo hago, ustedes también ya pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque en el foro de la semana 4, si el que es evaluable que yo les digo, si es necesario que lo pongan de esta manera. Si no, también baja un poquito su evaluación. Pero ¿para qué les indico desde ahorita? Igual se pueden ustedes ir familiarizando para hacerlo. Sus compañeros, siempre pasa que al momento que ven que alguien lo hace, pues ellos también empiezan a hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que algo no está correcto a lo mejor o que algo les falta en su comentario. Lo van viendo en ustedes y lo hacen. Si lo ven conmigo, no lo hacen. A lo mejor, y muchas de las veces les pongo que al final pongan ya en el foro, ¿no? En el foro que se va a evaluar, y a mí no me leen, pero si ven que ustedes lo hacen, entonces lo empiezan a hacer. Sí, como les digo, si gustan lo pueden hacer desde ahorita, no hay ningún problema, o esperarse este foro 4, ya no de la semana 4. Igual yo les voy a recordar, pero si quieren hacerlo de una vez, se puede. Y esto es importante, por ejemplo, aquí cuando hacen una pregunta o responden algo, pues es importante que ustedes se identifiquen, como dicen, porque pues tendrían que colocar esa parte de su nombre, que son aspirantes y el grupo en el que se encuentran, para que se puedan eh, identificar claramente. Y si nos vamos al aceptable, vamos a ver un poquito las diferencias que dice, reconoce de manera superficial las funciones del agente educativo con el que debe de establecer comunicación según los casos que se plantean, que se presentan, así como los espacios para hacerlo. ¿A qué se refiere aquí? Por ejemplo, es como les digo, pueden tener la información del recurso, copian y pegan, pero ¿qué pasa a veces? Que me ponen 2, 3 palabras para decirme cuáles son las funciones. Y pues no sería lo correcto, entonces vamos bajando un poquito la evaluación. Y luego dice, redacta de manera clara algunos de sus mensajes respetando las normas de comunicación virtual. Entonces, solamente en algunos pasa, ¿no? Y luego responde a algunas de las preguntas que se presentan de forma concisa y objetiva e identifica superficialmente los elementos para generar preguntas, así como la información personal que debe incluir los mensajes. Y ya nos vamos a que si requiere apoyo, dice, presenta dificultad para reconocer las funciones del agente educativo con el que debe establecer comunicación según los casos que se presentan y para identificar los espacios para hacerlo. Hay veces que me dejan esas preguntas en blanco, entonces queda ahí en este punto, ¿no? Redacta todos sus mensajes sin considerar las normas de comunicación virtual. Entonces, escribo en mayúsculas, no cuido ortografía, eh, redacto a lo mejor bueno, de una forma a lo mejor altisonante algunas de las cosas, eh, no me identifico, entonces también son varios puntos que van a ir bajando la evaluación. Acá viene, responde las preguntas que se presentan de forma poco coherente al no identificar los elementos para generar preguntas ni la información personal que deben incluir los mensajes. Entonces, hay puntos, como les digo, su nombre completo, que son aspirantes, su grupo es lo que nosotros necesitamos para identificarlos, no a la mejor su edad o cómo venía, ¿no? Dónde viven, cosas más personales, pues no. ¿Qué pasa en el no evaluable? Pues es cuando me entregan una actividad sin absolutamente nada de respuestas o equivocada, ¿ok? Vamos a bajar un poquito. Aquí viene la actitudinal. Dice, atiende al 100% las indicaciones para elaborar la actividad. Nos vamos a ir degradando del 90 al 80, al 70, al 60, o que es una actividad diferente. ¿Ahí qué pasa? Cuando, por ejemplo, la nomenclatura viene mal, ahí es donde yo les bajo un poquito de porcentaje, que serían a lo mejor creo que son como dos décimas, si no me equivoco, o sea, es muy poquito. Cuando ya les falta a lo mejor más contenido y todo, pues entonces nos vamos al otro punto, que sería a lo mejor bajarles otras 4 décimas y así nos vamos, entonces no logran tener el 100%. Y es cuando les digo, pues hay que tener más cuidado, ¿no? Con todo lo que estamos entregando. Se califica como casilla por casilla y al final te da una suma. No es como que yo les quiera poner 94, o sea, se va sumando y te da la calificación solita también la plataforma, con lo que ustedes vayan colocando y lo que yo voy visualizando que ustedes entregaron.
El comunicativo es otra parte, ¿no? Nos vamos al experto que dice, expone de manera clara sus ideas, la forma en la que presenta la información facilita la lectura y comprensión. La información que se presenta, así como los procedimientos, son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados y cumple con las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. Aquí, por ejemplo, hay veces que al momento de manejar el texto también lo ponen muy extraño. Lo ponen como que se saltan, manejan como los párrafos muy en desorden, entonces también no se puede, sí se puede leer, pero no se comprende como si lo pusieran correctamente, ¿no? Deslizado correctamente. Entonces, nos vamos al aceptable, dice la forma en la que presenta la información es adecuada, facilita la lectura. Y ya, no la comprensión, nada más la lectura. Dice la información que presenta, así como los procedimientos, casi siempre son pertinentes y corresponden a los elementos solicitados. Y aquí ya viene, de presenta de 3 a 4 errores en las reglas de redacción, sintaxis, ortografía y puntuación. O nos seguimos de 5 a 6 errores o más de 6 errores, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, en el que requiere apoyo, dice la información que presenta pocas veces corresponde a los elementos solicitados. Entonces, este punto pues también hay que revisarlo, porque no siempre va a ser de esta manera. A ver, permítanme tantito, por favor. Ya, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí, si me ponen la información como muy corta a lo que se les está solicitando, o por ejemplo, algún nombre también que pongan todo completamente en mayúsculas, hay personas que también han puesto toda su información de respuesta en mayúsculas. A veces yo creo que sí lo hacen para diferenciar la pregunta de la respuesta, pero si se ponen a colocar todo absolutamente en mayúsculas, pues estamos cayendo en falta de ortografía. ¿Por qué? Porque lo correcto sería escribir mayúsculas, minúsculas. Pasa lo mismo si solamente escribo en puras minúsculas, porque tenemos esa falta de ortografía, ¿no? Cuando iniciamos algún texto después de un punto, pues siempre tiene que ir una letra mayúscula. Si no cuidamos los acentos, si no cuidamos, por ejemplo, también esta parte de que cometemos errores de no poner H, de poner B en vez de V, así S en vez de Z, diferentes tipos de faltas de ortografía, ¿no? Pues va a ir bajando lo que sería en estas casillas el porcentaje de la evaluación final que vayamos a tener. Entonces tenemos que estar cuidando todo este punto para que no pase. Y eso es lo que también les digo, tenemos Word, la mayoría yo creo, y podemos ver esa parte de corrección de ortografía para que pongamos el autocorrector, siempre y cuando tengamos el cuidado, porque a veces ven que nos cambia una palabra por otra que no queríamos decir. Entonces tenemos ese punto, ese cuidado y vamos a tratar de hacerlo lo más correcto posible. ¿Ok? En pensamiento crítico, vamos a ver, dice, identifica con claridad las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se le presente. Viene, comprende la importancia sobre la información que debe incluirse en un mensaje, reflexiona sobre los elementos a considerar para formular alguna pregunta. Esto es cuando igual tenemos el 100%, ¿no? Nos vamos al aceptable, dice, identifica superficialmente, nos vamos a identificar con claridad y aquí superficialmente las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se presente. Comprende otra vez superficialmente la importancia sobre la información que se debe incluir en un mensaje. Y luego presenta dificultad para reflexionar sobre los elementos a considerar al formular una pregunta. Y nos vamos al final que dice, presenta dificultad. O sea, ya no es como que identifico, sino ya ni siquiera lo estoy identificando. Las funciones de las figuras de apoyo, así como con quién debe comunicarse según la situación que se presente.
presenta dificultad para comprender la importancia sobre la información que se debe incluir en un mensaje y no reflexiona sobre los casos, sobre los elementos a considerar a formular preguntas. Entonces nos vamos ya de que comprendo totalmente, medio comprendo y ya no comprendí nada, ¿no? Es cuando les digo, me contestan con una, dos, tres, cuatro palabras. Y hasta ahí nos quedamos. No profundizamos más, no lo hacemos a la mejor de la manera más correcta posible. Ok, entonces nos vamos ya aquí al plagio. ¿Qué pasa con el plagio? Como les digo, es difícil que se haga, sí se puede cometer y se revisa también, ¿no? Pero en estas actividades, como es más de dame tu opinión personal, es un poquito diferente. Pero si llegara a pasar, por ejemplo, que tengamos el 100%, el 90, el 80, el 70, el 60 de calificación final, suponiendo, si tenemos algún tipo de plagio, si no tenemos nada, nos vamos con mi 100% o con mi 80, 90, lo que haya sacado. Pero si tenemos un porcentaje de plagio del 1 al 20%, se me va a restar calificación de la que ya tengo en mi actividad. Si tenemos del 21 al 40, del 41 al 60, del 61 al 80 o toda la actividad es plagiada, es igual a la de alguien más. ¿Qué pasa? Entonces me van a restar puntos. Si saqué a lo mejor 70, pues me restan 10. Entonces ya saqué 6. Si a lo mejor tenía el mismo 70 y aquí pues copié de más, pues me van a quitar el 30%, entonces ya saco 4. Vámonos al mismo 70. ¿Qué pasa? Pues ya saqué 2, ¿no? El 20%. Y aquí pues ya reprobé. Acá pues más, ¿no? Hasta queda de ver puntos. Pero pues, tenemos que ir revisando, o sea, que no cometamos ese plagio con las actividades que estamos realizando para que no se me vaya a restar puntuación. Como les digo ahorita, a lo mejor en estas actividades no pasa. Más adelante, si ustedes no ponen la referencia bibliográfica de donde ustedes toman algún tipo de contenido para realizar esa actividad, sí les van a restar lo que sería ese porcentaje y como les digo, se pueden ir sin la evaluación correspondiente. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, chicos. No, ninguna. Ok, entonces, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente semana. Y si ya acabaron sus actividades, pueden avanzar en las de la semana 3 para que las entreguen a principio de la semana y no se atoren con nada. Si hay algo en lo que se equivocan o así, pues igual lo podemos aclarar el día miércoles. Si no hay dudas, pues suben sus actividades ya sin ninguna duda. O si les queda claro, igual las pueden subir desde antes para que puedan ser evaluados en tiempo. Yo sí tendría una duda, Sí. profesora. Sí. Por ejemplo, entonces yo no puedo ver en mi actividad que ya realicé la 3 y la 4, por ejemplo, y en una me parece que saqué 86. Yo no puedo ver en qué partes, o sea, bueno, sí leí la rúbrica, pero no puedo ver específicamente en qué partes fue donde me bajó la puntuación. No, en la rúbrica debería de venir. Por ejemplo, si tienes la ortografía que venga mal, ahí yo te lo coloco. Si tu nomenclatura está mal, también te lo coloco. Si a lo mejor, por ejemplo, en este punto de esta actividad es un poquito diferente porque dice analiza superficialmente y no en todas viene lo mismo. Pero, por ejemplo, en esta, si te pongo analizas generalmente, pues ya te vas a dar cuenta que no está completamente. Si a alguno, por ejemplo, le pongo analiza superficialmente o vagamente, es porque les faltó a lo mejor hacer énfasis en esa parte. Pero dependiendo la actividad, cambia la rúbrica, no es siempre la misma. Ah, ok, pero por ejemplo yo no voy a saber, y en la pregunta 6 me equivoqué y en la 4 estuve muy bien mi respuesta o no. Es como muy general. Sí, más que nada sí. No viene pregunta por pregunta desglosado, sino en general tu actividad. Ah, ok, muchas gracias. De nada, Chayan. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Guadalupe, no sé si tengas preguntas. No, ninguna, todo quedó muy claro. Ok, Gracias. no de nada. Entonces nos vemos el día miércoles por si tienen alguna duda. Si no, igual quedo disponible para los mensajes o correos electrónicos que ustedes me hagan llegar. Ok, gracias. Gracias, hasta luego, cuídense y excelente fin de semana. Gracias. Gracias, bye.